2017. Comenzamos el año del 65 aniversario del Instituto Politécnico Loyola, con un recorrido por los momentos significativos de su historia desde su fundación hasta el presente. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Buenas tardes a todos los oyentes de Huellas, un espacio dedicado a nuestros antiguos alumnos. Agradecemos su sintonía cada semana a través de la emisora del Instituto Politécnico Loyola Magis 98.3, magisfm.net y todas nuestras redes sociales. Hay seres humanos que la vida los lleva por caminos especiales, desconocidos, distintos, coronados por el éxito gracias a la disciplina y al trabajo. Esta semana vamos a tener una conversación con Garibaldi Brito, cariñosamente conocido como Gary. Su mamá, apodada por su hermano como Trujillo. Mi mamá en esa época era mi mamá y mi papá, como dicen. De hecho, mi hermano le decía a mi mamá que ella era Trujillo. Las mandarinas de la finca, intocables. Era prohibido topar una mandarina de esa. Y en los momentos de recreo, ya usted sabe lo que uno amarotía mandarina, escondido de los profesores. La oportunidad de recibir docencia con dos grandes científicos, Eugenio de Jesús Marcano y Julio Cicero. Porque yo soy egresado, por ejemplo, del 94. A mí me tocaron profesores científicos. Mantener la amistad con los antiguos compañeros a través de la tecnología. Tenemos un grupo de WhatsApp de los muchachos que está Jerónimo. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Estás escuchando Huellas. Esta semana, Garibaldi Brito. Bien, amigos del programa Huellas, para nosotros siempre es un placer conversar con un antiguo alumno del Politécnico Loyola. Yo me siento privilegiada porque he estado conociendo muchas historias, yo he estado aprendiendo muchas cosas interesantes, experiencias de vida, situaciones de muchos antiguos alumnos. Y de verdad pienso que yo he recibido más beneficio que quizás muchos estudiantes que nos cuentan sus historias, ciertamente. Esta semana yo tengo conmigo a una persona cuyo carácter es así como tan tranquilo y cae muy bien. Es Garibaldi Brito, que conversa con nosotros. Él es agrónomo, pero vamos a hablar desde el inicio, porque al final fue que se hizo agrónomo. Gary, como te dice todo el mundo, ¿cómo tú llegas al Politécnico? ¿Quién te sugiere que estudie aquí? O sencillamente tú viste como una oportunidad o una meta estudiar en el Politécnico. Bueno, yo aún era un niño cuando ingresé al Politécnico, porque empecé desde cuarto de primaria. Wow. Y nada, ahí fue que yo inicié en el instituto y así fui evolucionando hasta que llegué a la superior, y conmigo se dio un caso extraño. Cuando yo pasé a la superior, yo pasé con una edad de 12 a 13 años. Aquí antes, la agronomía empezaba desde el primero hasta el quinto año. Te iban dando materias del bachillerato con materia de
de la carrera. Y conmigo se dio un caso especial, que fue que me permitieron repetir el primero. ¿Y por qué? No sé, cosas aquí no se permitía, el que se quemaba se iba. ¿Y tú te quemaste? A mí me fue mal en álgebra, recuerdo como ahora, pero me dieron la oportunidad porque yo era un estudiante, modestia aparte, excelente. ¿Y qué te pasó en álgebra? En álgebra no, imagínese un muchacho pasando de segundo, de primero a segundo con 13 años. No era fácil. Quizá eso como que contribuyó a que en algún momento hubiera alguna situación. No, yo me sentía tranquilo porque yo estaba ya adaptado al sistema aquí. Porque yo soy egresado, por ejemplo, del 94. A mí me tocaron profesores científicos, por decirlo así. Y nada, seguí para adelante y gracias a Dios pude salir egresado del Politécnico como quise, como tecnólogo agrónomo. Bien, cuarto de bachillerato, cuarto de primaria, quinto, sexto. ¿Tú recuerdas esa época? El cuarto, el quinto, el sexto de primaria. Yo recuerdo la intermedia, que era sexto y séptimo. ¿Y qué tú recuerdas? ¿Tú recuerdas de la intermedia algunos compañeros tuyos? Compañeros, de recordar así, tenía uno apellido Astacio, que era de Santo Domingo. Yo sí me recuerdo de los castigos. ¿Cómo de los castigos? Allá se usaba que el que se portaba mal, le quitaban el cine, cuando nos daban taquilla los viernes, y nos ponían a recoger en los recreos la bolita de Melina, Melina arbórea, son los árboles de la bolita que había mucho aquí en Loyola. Nos ponían a recogerlo. La coordinadora, Magda Nina, era la coordinadora de intermedia, y eso era un show. Entonces a los que se portaban mal tenían que recoger esa bolita. Ese era el castigo, recogerle esa bolita. Y el premio era la taquilla para ir al cine. La taquilla para ir al cine. Eso a ti no se te olvida. Ay, no. Y en el caso tuyo, muchas veces fuiste ganador de una boleta o muchas veces tuviste que recoger las bolitas. No, una vez recogí boleta. ¿Una sola? Una sola vez. Pero tú eres una estrella. No trataba porque no le temía eso, pero ahí había un grupo que para ellos eso era una chelcha. Recoger la bolita. Recoger la bolita. Y en tu casa, y tu mamá, cuéntame, yo supongo que siempre como muy pendiente de que las cosas fueran bien aquí en el Loyola. Sí, mi mamá en esa época era mi mamá y mi papá, como dicen. De hecho, mi hermano le decía a mi mamá que ella era Trujillo. ¿Hoy por qué? Porque era una mujer de mano dura. Aún criándonos solos, y nosotros nos criamos en Pueblo Nuevo, criándonos solos, gracias a Dios pudo sacar algo de 4 que somos. Ustedes son 4 hermanos. 4 hermanos. 3 egresados de aquí del Politécnico. Mira qué bien. Y una que es doctora ¿Qué trabaja aquí? Trabaja aquí, Carolina Brito. Carolina. Sí. Entonces, tu hermano decía que tu mamá era Trujillo. Trujillo. Yo supongo cuando tu mamá decía hay que hacer esto. Sí, nosotros por costumbre, yo soy el mayor de mis hermanos. Recuerdo que mi mamá se iba a trabajar y yo tenía el compromiso de que si llegaba primero, calentarle la comida a mis hermanos y de hacer lo que hacer de la casa. O sea, ella se iba a trabajar a la zona franca y a las 4 donde ella llegaba, ella tenía que encontrar todo listo, si no... Había problemas. Había problemas. Entonces, en esa época tú estabas aquí en Loyola. Sí. ¿Y cómo tú hacías para estudiar? Tú regresabas y tener todas las cosas listas. Oye, aquí nosotros, ya en la superior, salíamos a las 3 de la tarde. Ya uno llegaba, era a resolver, a calentar comida y hacer todo lo que hacer, para entonces ponerse a hacer tarea. Y te daba el tiempo, en una hora, Claro, desde 3 a 4. Claro que daba el tiempo, que había que hacerlo. Y cuando ella llegaba... Tranquilo, aunque uno como muchacho al fin, Sí. Y uno siempre a veces fallaba, pero ella no entendía. Porque son niños. Sí. Bien, cuéntame, 7º, 8º y 1º.
en esa época tú ibas adquiriendo mayor responsabilidad. ¿Cómo tú decides estudiar agronomía y no otra carrera? Un padrino. Mi padrino, Domingo Rosa, que es muy conocido en el área, porque él es catedrático y tiene asesor a los aguacateros de Cambita, o sea, muy conocido. Él fue que me inspiró a ser agrónomo. Tú hasta ese momento, antes de que Domingo Rosa, tu padrino, como que te motivara, ¿tú tenías inclinación por otra carrera? No, siempre fue eso, porque también tenía un vecino, Félix Navarro, que fue profesor de aquí, incluso fue mi asesor en la tesis, que también era la persona que yo veía como con un perfil, que me gustó la agronomía y me quedé ahí. Bien, cuando tú tuviste la oportunidad, que yo creo que muy pocos tuvieron, de repetir un curso y terminar, en ese momento, ¿cuál fue la reacción de tu mamá? Mi mamá lo entendía porque pasaron cosas familiares que me turbaron un poco. Incluso fui requerido en ese momento había una psicóloga aquí por problemas familiares y eso como que me chocó mucho. Sí, ¿eso te impactó? Me impactó y tenía que tratarme, incluso con Freddy. ¿Con Freddy García? Sí, también me ayudó mucho, le agradezco mucho a Freddy. Qué bueno. ¿Y tus compañeros de primero? ¿Tú recuerdas de ese primero, así los compañeros o alguna travesura que ustedes hicieran en primero? ¿O fue un año tranquilo, sin ningún problema? Fue un año tranquilo. Nosotros, cuando teníamos práctica de finca, en la finca era que nosotros hacíamos cosas. Por ejemplo, la finca de Loyola antes era todo el área donde está la Sirena ahora. Sí. Esa era la finca de Loyola. Al frente nos quedaba el liceo. Y allá era prohibido tomar los frutos que habían allá. Había allá una parcela de mandarina. Eso era prohibido. Topar una mandarina de esa. Y en los momentos de recreo ya usted sabe lo que uno amarotía mandarina, escondido de los profesores. Entonces, pero ustedes cogían su mandarina. Claro, y nos la comíamos y agachados. Cortábamos guineo y lo guardábamos una semana para otra, escondido con mucha hoja. Y entonces que se maduren para cuando volvíamos a comer guineo. Bien, y en esa época, de esa época, ¿tú recuerdas algunos compañeros que todavía hoy ustedes mantienen algún contacto? Sí, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp de los muchachos que está Jerónimo, porque nosotros entramos 30 y pico a la carrera y solo terminamos 14. Guay. Porque en el transcurso de los años se fueron yendo y también que a mí me tocó, ahí fue que aquí en el Politécnico se hizo la transición de los 5 a los 3 años, que fue también algo especial. Porque a mí en algún momento me tocó tomar materia con personas que venían un año detrás de mí y con personas que iban delante de mí para poder hacer el ajuste. Porque cambiar así de 5 años, que era la carrera, a 3, hubo que hacer esta transición. Y con las personas que se iban a graduar antes que yo tuve la oportunidad de graduarme en el 94 con ellos. Pero mira que es decir, que a ti te tocó como una época muy interesante, como muy especial aquí en el Politécnico Loyola. Sí, me tocó clase con Marcano. Ay, Eugenio de Jesús Marcano. Ese señor me dio clase. Botánica y entomología sistemática. Cuéntame un poquito de la manera de realizar su clase de Eugenio de Jesús Marcano. ¿Cómo él era? Marcano era muy recto. Recuerdo como ahora, nosotros teníamos clase 2 veces a la semana. Los martes él nos daba un examen. Y yo recuerdo que yo jugando baloncesto aquí, me lesioné la mano derecha, me pusieron un yeso que no podía escribir. Y yo venía a mi clase y el día del examen le digo yo al profesor que me diera el examen oral, aunque sea más difícil, para yo poder tomar el examen. Y él me dijo que oral no, que escriba como yo pudiera. Y yo escribí con la mano izquierda y no se entendía nada y él me corrigió mi examen. O sea, que era un hombre así. ¡Wow! Estás escuchando Huellas.
Huellas de nuestra institución. El 6 de agosto del año 1952, el Congreso de la República aprobó el acuerdo entre el Estado Dominicano y la Compañía de Jesús. Desde el inicio de las labores, el 28 de octubre del mismo año, su dirección ha estado a cargo de los jesuitas. Huellas de nuestra institución. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país, además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensión 3082, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero, del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Bien, entonces me dice que te dio 2 materias. Te dio botánica. Botánica y entomología. Y entomología. ¿Y qué es la entomología? La entomología es la ciencia que estudia los animales, principalmente los insectos. Y Marcano nos daba, había la sistemática, que era lo que tenía que ver con los nombres científicos y las características de ellas, y teníamos la normal, la entomología propiamente dicha. ¿Y la botánica tiene que ver con el aprendizaje de muchos nombres? Con ¿No la es? planta, claro. Bien, entonces ustedes tienen que aprenderse ¿qué? Todos los nombres científicos. Ay, Dios mío. de las plantas. Pero cientos de nombres. Cientos de nombres. Entonces, en cada examen decía ya, bueno, ustedes tenían que tener... sí, eso era, no se hacía su botella, pero mucho ya con el tiempo uno lo ya se lo aprendían así con mucha facilidad. con mucha facilidad. Bien, ¿qué otro profesor así de eso? Bueno, yo sé, por aquí han pasado muchos buenos profesores, pero otro de esos grandes profesores que te dio clase. Cicero. Bueno, de eminencia. De eminencia en biología. ¿Y cómo era Cicero dando clases? Pausado, muy pausado, y él se preocupaba porque uno aprendiera. Hasta que uno no aprendiera, no soltaba a uno. Incluso después que terminábamos la clase, él decía, él podía coger 5 o 6 compañeros para que se quedaran ahí a explicarlo, porque él lo sentía que como que faltaba que algo. le faltaba algo. Y lo invitaba en la tarde a caminar el arboretum y a venir al laboratorio de biología y de genética que teníamos ahí, en el pabellón donde está la librería. Entonces ustedes venían con él, aprendían otras cosas, se aprendía muchísimo. ¿Y cómo eran sus exámenes? Igual que Marcano. Los exámenes de Cicero eran fáciles, porque él siempre se preocupaba por hacer la cosa más práctica que un examen, pero uno aprendía mucho con él. Siempre nos fue bien. Es decir, tú siempre conseguiste buenas calificaciones tanto con Marcano como con Cicero. Con Cicero, sí. Eran eminencia y tenían su metodología. Luego, ustedes en la carrera de agronomía ven física, matemática. Sí. Bien, cuéntame, ¿tú tenías buenas calificaciones? ¿Nunca tuviste ninguna dificultad ni con física, ni con matemática, ni con química? Física, a mí me dio física ROA, y con ROA se aprende, porque él tenía un estilo de dar la clase muy, muy peculiar. ¿Cuál era? Un chin de chelcha, pero en los exámenes venía duro, pero se aprendía porque uno no se cansaba. Porque él siempre estaba jovial con usted, sí, jovial, un espíritu... siempre, un espíritu jovial, exactamente. Bien, de esa época, tú mantienes buen contacto, eran buenos compañeros y siguen siendo buenos amigos tuyos ahora. Tu promoción del año 94, me dice. 94, sí, pudimos incluso el año pasado juntarnos la mayoría. Oh. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp y nos mantenemos en contacto. Bien, cuéntame de alguna situación fuera de las mandarinas que haya ocurrido en las aulas, que en ese momento usted dice, bueno, aquí puede haber problemas.
Pero que ahora ya con el correr del tiempo, ¿verdad? No, ya se ve como chistoso, pero en ese momento no fue chistoso. Una vez fue en un retiro que nos dieron aquí mismo en Loyola de 2 días. En la noche eso fue tremendo, en las habitaciones cuando apagaron las luces. Se armó un desorden y se dieron cuenta. Y no pudieron castigar a nadie porque de 20 jóvenes que habíamos, estábamos todos involucrados y era un retiro religioso de lo que aquí impartían porque esa parte la manejaban bien. ¿Y dónde hicieron pero aquí mismo en la institución, sí. Ok, mismo, en ustedes lo se que es quedaron. Pabellón 2. ¿Ustedes se quedaron ahí? Nos quedamos ahí de amanecida y también una vez nos prohibieron porque nosotros aquí teníamos la costumbre de como éramos en ese momento solo varones, nosotros en los recreos nos íbamos al Parque Piedra Viva. ¿Salían de aquí? Sí, porque Lo permitían. El segundo recreo era de media hora, uno se iba, hasta que llegó al oído de Lali, de que uno iba al Parque Piedra Viva a verse con los muchachos, con las muchachas que salían del San Rafael, lo que sea. Y por eso tuvimos problemas, nos lo prohibieron, el que fueran y lo encontraran lo sacaban. Es verdad. Sí. Y entonces, no hubo situación con ningún estudiante que lo sacaran por encontrarlo en el parque. Que yo entienda, sí, porque llegaron incluso hasta pelear. Jóvenes de aquí pelearon con los del San Rafael por muchachas. ¿Y se enteraron aquí? Sí, Lali votó. ¿Y Lali? ¿Y llegó a votar alguno? Claro, Lali no jugaba, Lali no daba chance. Pero ven acá, pero eso que votaban, ¿era por unos días o era ya? No, lo expulsaban. Siempre eran por días. ¿Por un par de días? Sí, por un par de días, cojan cabeza. ¿Y no venían con los papás después? Sí, lo tenían que traer. Incluso aquí habían personas de muy lejos que tenían que traer un tutor. A propósito de tu promoción, hay de estos muchachos que venían del sur profundo a estudiar agronomía. Sí, de mi curso, que nos graduamos 14, solo 3 somos de aquí. ¿Cómo? Había una gran parte de Yamasá, habían 3 de Sabana de la Mar, del este, y habían 2 de Leapiña y 3 de Santo Domingo. Y solamente 3 de aquí de San Cristóbal. De San Cristóbal. Cuéntame esta parte de tu sistema de estudio, porque la mayoría de los egresados y antiguos alumnos con los que yo he conversado, todito me hablan de sus famosas malas noches. ¿Tú tuviste que pasar un par de malas noches? Muchas. Nosotros, recuerdo que yo me iba a estudiar a una pensión que había cerca de mi casa, que había unos compañeros, y nosotros amanecíamos. Y recuerdo también que mi mamá nos preparaba unos ponches de huevo de pato, que el que se lo bebía estaba medio débil, se mareaba. ¡Ay! Y cuando eso se iba mucho la luz, no había inversor, nada de eso. Y cuando nosotros había un horario, nosotros recuerdo como ahora que a la pensión, nosotros con un tape le poníamos al timbre para cuando llegara la luz sonara, y ese era lo que nos despertaba para nosotros levantarnos y seguir estudiando. Ay, mi madre. Y entonces la energía regresaba tardísimo de la noche. A la 1, a las 2 y a esa hora nos levantábamos. Y entonces al otro día, ¿a qué hora se levantaba? Había que estar aquí a las 8 menos 15. Es decir, que no dormían nada. No dormían nada. ¿Y no se dormían en el aula? Sí, uno siempre estaba cansado, pero uno fue como adaptando al cuerpo, digo yo, porque es que si no era así no se podía aquí en Loyola. No tenía tiempo para otra cosa, que no sea para estudiar. Entonces, ustedes no llegaron a, por ejemplo, tú no practicaste ningún deporte y eso. ¿Y qué tú practicaste? Baloncesto. Pero sacabas tiempo para practicar baloncesto. Pero baloncesto jugábamos en los viernes solamente, porque ya venía el fin de semana, ya era diferente. Pero de lunes a jueves. De lunes a jueves no había tiempo para nada. El que quería ser bueno aquí. Tenía solo que estudiar. Solo estudiar. Luego, ¿y los domingos? ¿A qué hora tú te acostabas? No, normal, no descansaba. A veces dejaba trabajo para el domingo para seguir estudiando para el lunes. Pero era tedioso, muy tedioso, muy tedioso. Bien,
tú eras de los estudiantes que solo, bueno, tú me dices que no, que había que estudiar permanentemente, es decir, que tú no eras de los estudiantes como aparecen, que solamente como que se fajaban cuando tenían examen. Tú siempre estabas estudiando, Sí, no solamente las tareas. Era que no había forma de uno ser así. No, habían privilegiados que a lo mejor estudiando cuando vinieron los exámenes podían, pero con las tareas que nos dejaban aquí y el tiempo que era muy corto, ya uno llegaba a las 3, a hacer algo hasta las 4, a las 5 arranca a estudiar. Eso era diario. Hasta tarde Hasta tarde de la noche. Y cuando ponían trabajo fuerte y mucho más, pues ya al último año con la tesis, ahí había que fajarse. ¿De qué fue tu tesis? Mi tesis fue en maíz. Control de Podóptera frugiperla en 3 variedades de maíz. ¿Cómo que se llama? El Podóptera frugiperla. ¿Y qué es lo que es Podóptera frugiperla? Ese es el gusano cogollero del maíz. Ok, que trae el maíz. Ese es el nombre científico de lo que nos referíamos ahorita. Ay, que tú lo aprendiste. Claro. ¿Tú hiciste, la tesis fue con un equipo? O? Nosotros fuimos tres personas con 2 asesores, que fue Richard Ortiz y Félix Navarro, que eran los especializados en ese momento, uno de los mejores aquí en el país. Wow. Eran en el CESDA, cuando eso existía el CESDA. Sí. Nosotros nos daban un tiempo para la tesis, pero había que estudiar para los exámenes. Pero uno tenía que ir a hacer la labor y a la finca, deshiervar, todo lo que un obrero normal, porque uno no lo podía pagar, hasta que tuvieran sembrar el maíz hasta la cosecha. Bien, cuando tú concluyes aquí, ¿tú seguiste estudiando agronomía? No, yo soy estudiante ahora, aquí en la universidad. Yo me fui a trabajar a Montecristi, donde hice pasantía. Allá duré 3 años. Luego de 3 años por allá, trabajé en la capital en una compañía de paisajismo. Y yo entré a la universidad a estudiar ingeniería industrial en la OIM. No la terminé, la dejé en el 7º semestre. Y ahora sí soy estudiante de aquí de Loyola y también le doy apoyo a la finca. ¿Y qué tú estás estudiando aquí? ¿Qué ingeniería? Ingeniería agroempresarial. ¿Y también estás ahora en la finca? ¿Volviste de nuevo? En la finca yo estoy como externo, que mi trabajo es asesorar precisamente finca y vendo agroquímicos. Ah, porque tú eres un asesor de fincas. Sí, entonces yo le vendo a la finca y lo asesoro. A Excelente. la finca de aquí. Gary, ¿qué ha representado haber estudiado en el Instituto Politécnico? Yo le decía, ¿cómo eso cambió tu vida? ¿Cómo eso ayudó en tu vida? Bueno, la formación. Aquí forman al estudiante con valores y eso es para toda la vida. Y el ser estudiante de Loyola es un privilegio porque te abre muchas puertas. Donde uno va y dice que uno es de Loyola, la cosa como que se le hace más fácil. Y supongo, ¿verdad? Otros me han dicho que cuando terminan aquí, que van a la universidad, como que la universidad es muy fácil. Sí, y todavía sigue siendo así. Aquí mismo, los muchachos que quisieron bachillerato aquí, que ya entraron a la universidad, que siguieron a la universidad, es muy diferente a los muchachos que vienen de otro liceo, de otra escuela. Se nota La diferencia. Se nota la diferencia. Y la formación humana también. Y que Loyola todavía sigue siendo en esa parte, por su pedagogía ignaciana, sigue siendo excelente en cuanto a eso. Gary, de verdad un placer. Muchísimas gracias. Esta conversación me encantó porque así como muy sencilla. Tú eres una gente, sí, tú eres buen interlocutor. A su orden. Muchísimas gracias, Gary. Estás escuchando Huellas. La próxima semana continuamos estas conversaciones con otro antiguo alumno que nos contará parte del camino recorrido, que nos hablará sobre sus huellas. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.
Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.